A ver, ¿estamos ya en el aire? Ahora sí, aire. Muy buenos días a todos. Esto nos queda siempre ahí como unos segundos, porque yo no estoy segura si ya estamos en el aire o no. Y además estaba charlando con Andrea. Bueno, Andrea ya es amiga nuestra, es la licenciada Andrea Dower, licenciada en psicología, especialista en adicciones. Y yo sé que me súper interesa este tema en esta época de pandemia, porque fue una de las cosas que pensé, digo, ¿qué va a hacer la gente con adicciones, ¿no? Durante estos momentos tan difíciles. Bueno, en la actualidad estás coordinando el equipo de grupos y formás parte del dispositivo de salud mental que responde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea. Exacto, sí, esa es mi inserción en la hospitalaria, digamos. Exacto. Y al principio de la pandemia además estuviste asistiendo a repatriados y a quienes habían contraído COVID alojados en hoteles. Bueno, vamos a Exacto. hablar un poquito vamos a introducirnos en el tema, creo que las adicciones, lo veíamos ayer, ¿no? Hablando todo el mundo sobre Maradona, sobre las adicciones, sobre la adicción que probablemente tenga ahora, aunque su médico lo negó, que tiene que ver con el alcohol y cuánto le está impactando en su salud. Pero en realidad también creo que hemos visto montones de adicciones durante la pandemia, como tiene que ver la adicción a la computadora, la adicción a las redes sociales. Así que bueno, de a poquito nos vamos, Andrea, empezamos por donde vos quieras, por ahí te tendría que preguntar cómo era eso de trabajar con los repatriados y que algunos vinieron realmente muy dolidos, me parece, ¿no? Y esto de estar asistiendo a quienes tenían COVID en los hoteles. ¿Cómo era eso? ¿Era grave? ¿Se bancaba? ¿Se iba bien? ¿La gente tenía mucho miedo? ¿Se sentía muy sola? ¿Cómo fue? Mira, al principio, bueno, abriste todo un panorama, ¿no? Porque Sí. mi inserción es a nivel centro de salud, pertenezco al centro de salud número 1 ya desde el año 92, a nivel municipal trabajo ahí, y al mismo tiempo en Grupo 10, que es una ONG que nos dedicamos al tema de las adicciones. Es verdad. Pero, digamos, me inserto desde estos dos lugares y estando en el centro de salud, al principio, cuando la pandemia apareció, yo digo, nos tocó la puerta sin avisarnos, digamos, y nos puso a todos en el escenario sin saber bien qué hacer. Y sí, surgió todo el tema de los repatriados del COVID en un primer momento, que hubo que rearmarse, hubo que reinventarse y bueno, los profesionales fuimos derivados a los hoteles para poder dar asistencia a la gente que llegaba y quedaba ahí aislada. Y la verdad que al principio fue duro no solo fue duro para la gente que se encontraba en esa situación y para los profesionales que en realidad no teníamos mucha idea cómo empezar a manejar todo este tema. Nos fuimos rearmando, nos fuimos asesorando, capacitando, armando redes. Claro, todo mientras iban asistiendo. Se iba haciendo camino al andar, esta famosa Claro. frase, ¿no? Y la verdad que nos sorprendió. Y al mismo tiempo, bueno, yo escribí y publiqué una nota, un trabajo en una revista de psicología, que lo nombré Lo que la pandemia visibilizó. Porque Ah, de contame. alguna manera sacó el velo y en esto de improvisar y tener que ver con qué recursos contábamos como institución y como profesionales de la salud, tuvimos, digamos, que readaptarnos y ver qué recursos cada efector tenía. Y lo interesante de todo esto, me parece que visibilizó de alguna manera la fragmentación con que las instituciones en general trabajamos. El país también trabaja fragmentas, digamos, con, sí, Sí, fragmentado, sí, ¿no? sí. Como con Ayer donde yo en realidad, decía que cuando analicemos, cuando pase la pandemia y podamos analizar psicológica y socialmente, creo que nos va a mostrar cosas sumamente interesantes y sobre las que se va a tener que trabajar de acá a futuro, porque tampoco sabemos si puede totalmente. venir otra pandemia y evidentemente nadie en el mundo estaba preparado, nadie. No, esto, digamos, fue algo imprevisto, pareciera hasta, yo diría, en un principio como de ciencia ficción, digamos, Tal nadie se cual. imaginaba que esto podía pasar. Pero por eso digo, visibilizó los agujeros y las grietas que existían dentro del sistema de salud, y también me parece que nos puso a pensar a los mismos profesionales, ¿no? Como esto de reunirnos a trabajar todos juntos, estuvimos obligados a trabajar en red, a asistirnos entre los Claro. distintos dispositivos, porque hay hospitales que tuvieron que abocarse al tema de COVID, Ujú. y nosotros en salud mental tuvimos que agruparnos, cada uno desde su efector y desde los recursos que cada efector tiene.
Y esto me parece que fue muy interesante, porque esto implica realmente el trabajo en red. Yo Yo a creo que veces... esto, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, en AEPSO, por ejemplo, fue maravilloso. La red entre los médicos, las sociedades médicas y las organizaciones de pacientes fue absolutamente contenedora y salvadora, te diría, por momentos. Y lo Totalmente. sigue siendo, ¿eh? Yo creo que ahí es donde uno se olvida de las diferencias y trata, aún desde las diferencias, poder empezar a trabajar con una idea común y un objetivo común. Ajá. Planteo, viste siempre la metáfora de la orquesta, Exacto, donde importante, digamos, para que salga una buena ejecución final, es que cada uno pueda tocar lo mejor posible su propio instrumento. tal cual, tal Porque cual. en definitiva el objetivo es la salud mental general de la población. ¿Y Y me cómo está parece nuestra salud mental, Andrea? ¿Cómo sentís que está? que yo creo, digamos, que esto afectó a todos, sin clases sociales, sin diferencias, pero lo que sí cambia es con los recursos que cada uno cuenta para poder afrontar estas situaciones de crisis. Obvio. Eh, digamos que cuando algo viene así imprevisto, sin avisar, pone en juego los recursos que cada uno tiene, y no solo recursos psicológicos, sino también recursos económicos, sociales. Entonces, no es lo mismo que esto impacte a una persona que tiene las satisfacciones básicas cubiertas, digamos, que tiene Totalmente. con trabajo, familia, red social de contención, que alguien que está en situación de aislamiento, ¿no? Mm. Entonces, me parece que puso en juego esto y por lo menos en el centro de salud, yo estoy en Salud Mental Responde, o sea que toda la gente hoy sí tiene algún tipo de respuesta, se la asesora vía, digamos, hay demanda espontánea presencial y también hay trabajo virtual. ¿Aumentó Eh, durante la pandemia? Aumentó mucho las consultas, sobre todo con todo lo que tiene que ver con desequilibrios en cuanto al sueño, el insomnio, Mm. trastornos de alimentación, ataques de pánico y ansiedad generalizada y depresiones. Estos, digamos, al estar en Salud Mental Responde, podemos escuchar todas las demandas que aparecen, digamos, de la Claro. población. Y con respecto a las adicciones, que es un poco mi temática, hay una gran diferencia entre los pacientes que ya están haciendo un tratamiento. Por ejemplo, en Grupo 10 nosotros trabajamos en forma ambulatoria con las familias y los pacientes, y la gente que ya estaba en tratamiento, que ya tenía asumida y cierta conciencia de enfermedad, de problemas con las adicciones, la cuarentena te diría que jugó a favor, porque vino a poner un límite externo, digamos, Claro, a situaciones de riesgo. Entonces los pacientes lo que nos dicen es que están menos expuestos porque hay menos situaciones sociales, obvio. mismo niveles de consumo, de venta de drogas, Claro. cambió el tipo de consumo también, que esto después si querés lo charlamos. Pero eso es la gente que ya estaba en tratamiento. Pero también pasó que se visibilizaron en la familia situaciones de consumo que por ahí antes en la vida cotidiana y en lo diario los padres no tomaban conciencia, y Ujú. mismos adultos. De hecho, hubo un estudio que hicieron en CONICET, un grupo de investigadores, porque no hay muchas estadísticas, porque todo No. nos va dando rápido, pero sí en CONICET hicieron a través de encuestas telefónicas, y lo que reflejó fueron por lo menos dos resultados que a mí me parecen interesantes. Uno, que aumentó el consumo de alcohol, sobre Sí. todo de vino, en los adultos. No hablo de una adicción, pero Yo sí hablo ahora corté todo, pero dije de repente, dije, pero acá qué pasó. Si yo nunca tomaba todos los días, claro, era como que estabas todo el tiempo adentro y llegaba la exactamente, tardecita y decías, bueno, me tomo un vinito. Y eso jamás lo había exactamente. hecho. Bueno, Antes era un fin de semana nada más. antes era el fin de semana porque uno tenía cierta rutina, ciertos horarios. Como esto se desfasó, ya no hay rutina, sobre todo al principio de la pandemia. Ahora la gente está empezando a reorganizarse de Sí, otra manera, pero no sí. hay rutina, más tiempo libre. Entonces la gente empezaba a cenar, por ejemplo, y el vino en la cena era algo que en los adultos empezó a formar parte de lo cotidiano. Pero un resultado que a mí me parece súper interesante, porque trabajamos mucho en prevención de las adicciones, y en el último programa que estuvimos juntas, yo te había contado que hubo estadísticas de Cedronar comparando Sí. entre desde 2000 a 2017, y en 7 años se cuadruplicó el consumo de alcohol y marihuana en menores de edad. Y esto lo que trae, que a mí me pareció muy interesante, es que en menores de edad se duplicó la cantidad de jóvenes que no consumen y que no toman alcohol. ¿Y esto qué demuestra?
que el alcohol en los menores de edad está totalmente asociado a las salidas y al descontrol, obviamente, las previas y a las, bueno, se cortaron todo lo que es las fiestas de egresados, ¿no? El último día. Las tentaciones. Exacto. Entonces, este sí me parece también un dato muy interesante, y es que yo apuesto a que podamos trabajar y pensar todos los que trabajamos en salud. El tema de la prevención del consumo en los adolescentes y en los menores de edad, te hablo, menores de 18 años. Así que bueno, este es otro... Es que digámosle a la gente que por ahí se olvida o no se da cuenta que los médicos están viendo en la gente joven enfermedades de gente adulta por haber comenzado, sobre todo en el hígado, están viendo hígados como de viejos en gente joven a raíz del consumo temprano de alcohol, lo cual es consumo temprano de alcohol, hipotecar tu vida. Exactamente. ¿No? Y yo creo que más adelante, todavía no, porque es muy precoz, pero estamos tirando de muchos hilos porque hay muchos temas interesantes, pero más adelante yo creo que de acá a 20, 30 años vamos a ver también deterioros a nivel cognitivo de adultos a futuro por el consumo de marihuana, como un hábito, digamos, ¿no? Yo creo que de alguna manera se hizo como un pasaje de fumar cigarrillos, nicotina, que en nuestra época esa era la manera de transgredir, digamos, la manera de empezar a salir, y hoy es a través del consumo de marihuana. Que no estamos hablando de la marihuana, del cannabis medicinal, estamos hablando de fumar marihuana de forma cotidiana como una manera de salir al mundo hoy, y prácticamente uno diría que los jóvenes hoy salen al mundo a través del consumo de alcohol y drogas como algo ya naturalizado, digamos, ¿no? Pero ese Tremendo. es otro tema, ¿no? Entonces, tremendo, porque estaba pensando también en un título que salió ayer o antes de ayer, que no lo leí todavía, pero que tenía que ver con los niños del futuro van a tener como una cognición menor a la que tenemos nosotros por culpa de las computadoras y los teléfonos, o algo por el estilo. Todavía no leí, no pero sé, creo que sí. tenemos que rever muchas cosas que están pasando, evidentemente. Yo creo que hay cuestiones que van a ir afectando y van alterando el sistema nervioso central. También es real que estamos hablando de otra época, que hoy la tecnología juega en contra, pero también juega a favor. El tema es el uso regulado, como en todo. Las adicciones en realidad tienen que ver, cuando uno habla de adicción, es porque la persona pierde la libertad sobre sí misma. No puede elegir, hay un impulso y una compulsión que uno no puede frenar. Entonces siempre hablamos de consumos regulados. Ahora se habla en vez de adicción de consumos problemáticos, que es otro tema para por ahí pensar y debatir, pero mientras uno pueda sentir y regular, ¿no?, lo que uno consume, esto va a ser dañino y va a generar una adicción o no, o va a ser un uso, digamos, responsable. Hoy la tecnología es necesaria, porque para salir al mundo la tecnología y las redes, si no, no podríamos estar haciendo hoy esta entrevista. Pero también es real que hoy hay un aumento en las consultas de padres preocupados por el tema de los celulares, la adicción a los celulares. Es difícil hoy evaluarlo, porque la verdad que hoy, como no hay mucha posibilidad de encontrarse con las personas, los jóvenes están todo el tiempo con el celular. Entonces, hoy es muy difícil poder hacer como una teorización sobre el tema. Pero sí, antes de que empiece la pandemia, lo que había muchísimas también consultas eran el tema de los videojuegos, jóvenes que por ahí, o adultos que por ahí quedaban atrapados en el teléfono, que generaban ciertas crisis de ansiedad cuando, por ejemplo, el teléfono se quedaba sin batería y se perdían de las redes sociales, de los likes, ¿no? Y todo esto también da para pensar, porque muchas veces se busca ahí resolver situaciones que no pueden resolver por sí mismos en la vida real, de poder enfrentar situaciones, ¿no? De buscar trabajo, de socializar. Entonces, siempre las adicciones vienen a tapar problemáticas que hay que empezar a visibilizar una vez que la persona está en tratamiento. Por eso es tan importante la prevención, para poder detener el tiempo, ¿no? Andrea, viste que hay personas que dicen, yo tengo una personalidad adictiva. ¿Eso es así? ¿Existe? ¿Es así? Es decir, yo me imagino, siempre pensé, ¿no? El que empieza a fumar un cigarrillo, a fumar marihuana, a tomar cocaína o cualquier droga o lo que sea, o un vino, no piensa que va a convertirse en un adicto. O sea, no va con esa intención. No. Entonces, ¿qué le pasa ahí al ser humano?
Mira, yo tengo como la suerte de trabajar mucho en la clínica, ¿no? O sea, con las personas que ya vienen habiendo tenido una adicción de hace muchos años. Y los pacientes, cuando están haciendo el tratamiento, después de lograr cierta abstinencia, nos dicen, yo nunca me imaginé cuando probé que iba a quedar pegado a la sustancia. Claro. Por eso nosotros tratamos de que cuanto más tarde el joven inicie la experimentación, si no inicia la experimentación, mejor, pero cuanto más tarde, más preparado psíquicamente va a estar para no generar una dependencia. No se habla de estructuras adictivas, lo que sí se habla es que la adicción se monta en determinadas estructuras de personalidad que van a estar más vulnerables a generar una dependencia a determinadas sustancias. Porque la persona que se hace adicta a algo no es lo mismo el que busca el alcohol, que el que busca la marihuana, que el que busca la cocaína. Digamos que las patologías de base en general son diferentes. Ahí no nos Son vamos a meter. diferentes. Sí, Ok, ok. un paciente que, no es lo mismo un paciente con una patología de base, digamos, dual o un trastorno, digamos, límite de la personalidad, o alguien que está experimentando y que está atravesando y que por ahí no tiene ninguna situación demasiado compleja en cuanto a estructura de personalidad, pero está pasando de la adolescencia a la adultez, en el pleno desarrollo de la autonomía, y hay ciertas inhibiciones que por ahí no puede atravesar y buscan determinadas sustancias como puentes o lazos, ¿sí? Para evitar el sinsabor, decimos, ¿no? Claro. En realidad hablamos de las drogas como quitapenas. Entonces, bueno, es muy general, por eso no se puede generalizar. La estructura de personalidad de la persona que va a generar una adicción de base puede haber diversas. Pero sí también es real que hay personalidades más vulnerables a generar dependencias a determinadas sustancias, porque también hablamos que las adicciones pueden ser con sustancias o sin sustancias, ¿sí? No siempre. Exactamente, exacto, exacto. Pero me gustó eso que vos dijiste de cómo es la adicción es como una pérdida de la libertad, ¿no? Sí, no Me hay nada encantó. más. Claro, es como, bueno, en realidad todos nos podemos preguntar no hablamos de adicción, pero a qué nos sentimos, digamos, que dependemos. Y siempre Sí, uno va a encontrar algo más dañino, siempre. menos dañino, y ahí es un punto interesante a explorar cada uno en uno mismo, ¿no? Esa sensación en donde uno realmente pierde la libertad de poder elegir y es llevado, y yo hay una paciente que en realidad, menor de edad, ¿no? Que tiene un consumo abusivo a la marihuana, y ella la vez pasada me decía, yo le hice hacer un ejercicio de que le hable a la planta, a ver, bueno, qué le dice y qué le contesta. Y ella le decía, quiero dejarte, pero no puedo, porque cada vez que me siento mal te necesito, ¿no? Y ahí se genera un vínculo, casi de una necesidad, que eso es lo que hay que empezar a desarmar, ¿no? Claro, Entonces, para, y acá es donde entra el tema de la prevención, ¿no? Poder pensar cada uno cómo trabajar en uno mismo para tener la capacidad de estar solos. La capacidad de estar solo es la única posibilidad de que estar solo no significa estar aislado, ¿no? Estar solo con uno mismo. Y el arte, la creatividad, la música, todo lo que tiene que ver con atravesar esa situación por ahí que en un principio implica caos, que los que saben un poco de creatividad y de arte eh, hablan de este caos inicial de la hoja en blanco en el que pinta o la partitura donde uno no sabe y entra en este lugar caótico hasta que algo se arma. Pero ese tránsito hay que poder tolerarlo. claro, Entonces, claro. es lo que yo creo que hay que trabajar fundamentalmente hoy, digo con los jóvenes porque son el futuro de mañana, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que ellos puedan ir atravesando esas situaciones en donde se encuentran realmente con una situación de angustia y de soledad por tener que atravesar situaciones frustrantes, difíciles, como estas por las que estamos pasando todos hoy? Por eso te decía que la pandemia y la cuarentena impacta a cada uno de manera diferente, porque depende de lo que cada uno hasta ahora pudo hacer con su vida y con los recursos con los que cuenta. Que bueno, no es fácil. Yo, por ejemplo, pasaba mucho y le decía por ahí a amigas mías, ¿no? A familiares, decir, miren alrededor, miren lo que tenemos. Estoy en mi casa, estoy calentita, tengo comida. Eh, Exactamente.
Entonces yo creo que hay que mirar un poquito, ¿no? Alrededor y protestar un poco menos, ¿no? Es decir, esto es impactante para todo el mundo de alguna manera, mucha gente se va a quedar sin trabajo, van a ser momentos muy difíciles. Vos hablabas todo el tiempo recién de los chicos, ¿no? De los jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos? Con los adultos mayores, los míos, 60, 50 y pico, 70. ¿Qué pasa con ellos y las adicciones? ¿Hay adictos ahí? Sí, sí, por supuesto. Hay Sí, yo te lo pregunté, pero para que vos lo digas. y es muy interesante, digamos, porque hay algo que tiene que ver también con la soledad, ¿no? Y la cuarentena, y en estos momentos yo creo que los que más están sufriendo son los adultos mayores, Sí, totalmente. porque realmente están en situación de aislamiento y hay muchos que están solos. Eh, por eso también todo el tema de la virtualidad, nosotros en el hospital estamos trabajando con grupos, lo que llamamos grupos, digamos, para transitar en estos momentos de aislamiento, donde la gente tiene la posibilidad de entrar a trabajar y a pensar con otros y a hablar y a compartir esta sensación de soledad. Yo Pero estoy también segura que mucha gente está preguntando dónde están haciendo esto para ver si pueden ir, porque son presenciales. no, son Ah, todos por Zoom. O sea, sí ok, tienen que tener la tecnología como para poder ok. conectarse con un teléfono a un Zoom. Si la gente entra y pone salud mental responde del gobierno de la ciudad, ahí van a aparecer números donde ellos llaman y siempre va a haber respuestas telefónicas de profesionales que estamos acompañando a la gente en situación de aislamiento social. También se pueden acercar a los hospitales, pero bueno, eso se busca en Internet con facilidad. Ok, Pero volviendo a esta pregunta que me hacías de los adultos, en los adultos se está viendo mucho el consumo de alcohol y el de psicofármacos. sí, Buscan psicofármacos para poder dormir, para poder atravesar el día, que es muy solitario. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Que vos decías, esto impacta a todos, no todos cuentan con los mismos recursos. Por supuesto, yo te decía, cuando las necesidades básicas están satisfechas, como es el caso por ahí nuestro y de la gente que está escuchando, eh, la pandemia nos permite también pensarnos, hacer pausa y decir, bueno, ¿cómo podemos recrearnos? ¿Cómo podemos reinventarnos? Y esto creo que es una oportunidad y habla de la posibilidad de resiliencia. Ahora, hay toda otra franja de gente que no tiene la posibilidad de darse esa oportunidad, porque necesita comer, necesita dormir, necesita tener cierto trabajo como para poder, bueno, claro. mantener a su familia. Y la verdad que ese es un tema y es una deuda de toda la población, ¿no? Vos también hay un ítem que yo puse en mi presentación que tiene que ver con la red de voluntarios. Ah, sí, sí, Estoy inserta también en una organización que se llama Centro 1. Aparte de Grupo 10, que nos dedicamos a las adicciones, Centro 1 es una organización internacional que tiene sede en Connecticut, en Estados Unidos, y hicimos un trabajo muy, muy interesante que coordinó Elena Chada con la Universidad de San Luis. Hicimos un curso de capacitación para voluntarios en emergencias psicosociales y trabajamos preparando a los voluntarios para poder ayudar en situación de pandemia. Yo di el módulo de adicciones, pero trabajar, hay mucha gente que está dispuesta a ofrecer ayuda de manera solidaria porque tiene tiempo y la disponibilidad y las necesidades básicas satisfechas para poder ayudar a otros en situación de vulnerabilidad. pero tiene que Y estar esto también, capacitado, muy capacitada esa persona, ¿no? por eso hay una red se pueden formar parte de manera gratuita, que después si pueden me escriben un mail y yo doy los datos, en donde hay una vez por semana que es con gente capacitada en formar voluntarios y la gente se suma por Zoom a una red de voluntariado, que nosotros llamamos red de voluntariado, donde se supervisan y no solo se ayuda al voluntario a poder sostenerse, porque no se trata del sacrificio, todo lo contrario, se trata de poder ayudar a otros, que también es una manera de ayudarse a sí mismo. Y volviendo a las adicciones, te hago links por todos Sí, no lados. importa, yo soy así, quédate tranquila. Te voy limpiando. Una manera de salir de las adicciones, ¿sí? Porque también las adicciones llevan a un lugar de narcisismo, de meterse uno para adentro, es haciendo servicio hacia otros. Ah, me Eh, encantó eso. como yo te diría, es un antidepresivo natural. Así como dicen hoy que la actividad física es un antidepresivo natural, el hacer servicio y el ayudar a otros
también, y esto lo sabemos todos. Pero total, absolutamente, absolutamente. Yo lo siento cuando me dicen, qué bueno todo lo que haces por AEP. Yo digo, no saben lo que me hace a mí. Exactamente. Bueno, a mí me hace feliz, es como mi nafta, me da totalmente. placer. Te da placer, es la nafta que uno tiene, es la capacidad de hacer empatía con el otro, sana a uno y sana al otro, la posibilidad de vincularse, ¿no? Sí. Y me parece que también, ya que vos tenés esta posibilidad de los medios, que los psicólogos los tenemos muy poquito, digamos, que nos llaman solo cuando hay situaciones traumáticas, muertes por sobredosis. Sin embargo, me parece que hay toda una señal que podemos dar, sobre todo los que trabajan en los medios, que hay mucha gente que quiere ayudar y que hay dispositivos que los pueden ayudar a ellos a hacer buenas herramientas, tener uno como ser una buena herramienta para ayudar a otros, porque también uno tiene que poder cuidarse. No Yo estoy segura que muchos que nos están mirando, Andrea, quieren saber cómo pueden unirse a esa red, cómo pueden contactarse para hacerlo. Pueden mandarme un mail a mí, andreadower@hotmail.com, sino también poner Centro 1 todo junto. Y también pueden poner Grupo 10, que es adicciones, Grupo 10 con letras, o www.grupo10.com.ar, y ahí está toda esta información. Son 3 áreas distintas en las que yo trabajo, ¿no? Una es Grupo 10, otra es Centro 1 y otro es el Centro de Salud Mental número 1. Argentina, el otro es Estados Unidos con San Luis y Buenos Aires, y después Grupo 10, que yo te quería mostrar, que bueno, no sé si va a dar el tiempo, pero a ver, dale. Una prevención junto con Cedronar, que lo coordina Susana Gutiérrez Pose, que ella es la directora de la institución, la directora general, que es dramaturga, y hace 2 años hicimos la campaña de los jóvenes y la creación. Sí, qué lindo. Y el año pasado hicimos esta otra, que la primera, fue la segunda, pero bueno, fue la primera que hicimos desde el Grupo 10, fue junto con Cedronar, a través de Argentina Previene, que abrió un concurso para ONGs que trabajan en la temática de las adicciones, y bueno, fuimos elegidas las 2 veces, y el primer concurso que hicimos fue Los jóvenes y la creación, un concurso de obras de teatro, y el segundo, que fue este año, que nos agarró en la pandemia, pero igual fue sumamente exitoso, fue Contar el final de la historia. Y esto es muy interesante porque es abierto al público en general, hasta jóvenes de 5 años a nivel nación, y se convocó hace 2 años para escribir pequeñas obras de teatro sobre la temática de las adicciones. Y esto lo llevamos a través de Argentores, que nos dio el lugar, y pudimos hacer la dramatización, y los ganadores, bueno, se publicaron las obras y se repartió, digamos, en distintas instituciones educativas y en las cárceles también, para trabajar toda la temática de la prevención. Y este año fue Contar el final de la historia, donde había cuentos y había que contar el final, y todo esto es muy interesante porque pone a los jóvenes a trabajar de manera protagónica sobre el tema de la prevención. No darnos que eso ya es fuera de moda, es aburrido, es trabajar con todo el tema de la fantasmagórica que hay, las representaciones sociales en relación a las adicciones y al consumo problemático de sustancias. Andrea, nos quedamos sin tiempo, pero no importa porque vamos a volver a charlar. Lo tengo ya Martín Reynoso, que vamos a estar hablando de mindfulness. Yo sé que vos también estás en eso. Yo doy talleres de meditación para adicciones y bueno, nada, es fundamental el mindfulness. Después, si lo vas a tener a Reynoso, él te va a decir, pero en las adicciones para el tema del control de impulsos de la ansiedad, bueno, hay muchísimo para hablar. Bueno, ahora nos metemos en eso y nada, un día de esto volvemos a charlar, que tenés siempre cosas súper lindas para contarnos. Mil gracias, Andrea. Vamos a un pequeño corte y ya lo tengo a Martín Reynoso con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. A vos. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos.